Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a desgranar un tema que ha dado mucho de qué hablar y que sinceramente ha tocado el corazón de muchos. El título de hoy es un poco enigmático pero créanme, va a ser un viaje fascinante. Neslihan Atagul y Burak Ozcivit, me cambió la vida y la mirada. Sí, han oído bien. Vamos a sumergirnos en la historia, el impacto y sobre todo, la profunda transformación que esta dupla de actores turcos ha provocado, no solo en sus carreras, sino también en la forma en que muchos de nosotros vemos el mundo del entretenimiento. Si aún no están suscritos a nuestro canal, ¿a qué esperan? Denle a ese botón rojo que aparece por ahí abajo, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque hoy, de verdad, no se querrán quedar fuera. Hemos visto a muchos actores y actrices dejar su huella en la industria, pero hay algunos que trascienden. Neslihan Atagul y Burak Ozcivit son, sin duda, dos de ellos. Su química en pantalla, su talento innegable y las historias que han protagonizado han resonado a nivel mundial, pero el título de hoy va más allá de las series y películas, habla de una conexión, de un antes y un después. ¿Cómo es posible que dos personas, a través de su trabajo, puedan generar un impacto tan profundo en la vida de tantas personas? Esa es la pregunta que intentaremos responder. Vamos a analizar no solo sus personajes icónicos, sino también la forma en que sus interpretaciones han logrado capturar nuestras emociones, hacernos reflexionar y sí, quizás hasta cambiar nuestra propia perspectiva sobre las relaciones, el amor, la resiliencia y la fortaleza humana. Preparen las palomitas, porque esto se pone bueno. El inicio de esta conversación, la chispa que enciende este fuego, se encuentra en su colaboración en proyectos que se han convertido en verdaderos fenómenos. Piensen en Kara Sevda, o Amor Eterno como la conocemos en muchos países de habla hispana. Ese melodrama turco con su trama intensa y personajes complejos, no solo conquistó audiencias en Turquía, sino que se expandió como la pólvora por todo el mundo. Y en el centro de todo, estaban ellos dos, Nihan y Kemal. Verlos en pantalla era presenciar una alquimia pura. La forma en que Neslihan interpretaba a Nihan, con esa fragilidad aparente pero una fuerza interna descomunal, y como Burak daba vida a Kemal, un hombre apasionado, idealista y atormentado, era hipnotizante. No eran solo actores interpretando un guión, eran almas contando una historia que nos atrapaba desde el primer minuto. Lo fascinante de su trabajo conjunto es cómo lograron crear personajes que se sentían increíblemente reales, a pesar de las circunstancias a menudo dramáticas de sus historias. Nihan y Kemal no eran perfectos, tenían sus defectos, cometían errores, sufrían y luchaban. Y esa imperfección, esa vulnerabilidad que mostraban, es precisamente lo que nos permitía conectar con ellos a un nivel muy profundo. Nos veíamos reflejados en sus dilemas, en sus anhelos, en la complejidad de sus emociones. ¿Quién no ha experimentado el amor incondicional que Kemal sentía por Nihan? ¿Quién no ha empatizado con la lucha de Nihan por encontrar su propia voz y su libertad? Estas interpretaciones no solo nos entretuvieron, sino que nos invitaron a reflexionar sobre nuestros propios sentimientos, nuestras relaciones y la búsqueda de la felicidad. Y aquí es donde entra la parte de me cambió la mirada. Para muchos espectadores, especialmente aquellos que crecieron consumiendo un tipo diferente de contenido, las producciones turcas, y específicamente las protagonizadas por Neslihan y Burak, abrieron una ventana a un universo narrativo distinto. La forma en que se desarrollan las tramas, la profundidad psicológica de los personajes, la construcción de la tensión dramática y la exploración de temas universales como el amor, la venganza, el sacrificio y la lealtad, ofrecieron una perspectiva fresca y cautivadora. No se trataba solo de historias de amor, eran dramas humanos que exploraban las complejidades de la vida, la lucha contra la adversidad y la búsqueda incansable de la verdad y la justicia. Por ejemplo, en Kara Sevda, el personaje de Nihan, interpretado por Neslihan, es un claro ejemplo de cómo se puede representar la fortaleza femenina de una manera sutil pero poderosa. A pesar de estar atrapada en circunstancias que la superan, Nihan muestra una resiliencia admirable, una capacidad de amar profundamente y una lucha constante por preservar su integridad. Esto resonó enormemente con el público femenino, inspirando a muchas a buscar su propia fuerza interior y a no dejarse vencer por las dificultades. Su personaje demostró que la verdadera fortaleza no siempre reside en la agresión, sino en la persistencia, la empatía y la capacidad de seguir adelante a pesar del dolor. Por otro lado, Kemal, interpretado por Burak Ozcivit, se convirtió en el arquetipo del héroe romántico moderno.
Un hombre dispuesto a hacer cualquier cosa por la mujer que ama, pero también un individuo con principios, que busca la justicia y no teme enfrentarse a los poderes establecidos. Su personaje nos recordó la importancia de la lealtad, la pasión y la perseverancia en la consecución de nuestros sueños y en la defensa de nuestros seres queridos. La forma en que Burak transmitía la intensidad de sus emociones, la desesperación y la esperanza de su personaje fue magistral. Nos hizo creer en el amor eterno, en la posibilidad de luchar por aquello que consideramos justo, incluso cuando las probabilidades están en nuestra contra. Pero el impacto de Neslihan y Burak no se limita a Karasevda. Ambos han tenido carreras sólidas y han participado en otros proyectos que también han dejado su marca. Sin embargo, la sinergia que crearon en esa historia particular parece haber sido la que realmente encendió la mecha de este fenómeno global. La calidad de sus actuaciones, combinada con guiones bien elaborados y una dirección cuidada, elevó el nivel de las producciones turcas, atrayendo a un público más amplio y diverso. Se demostró que las historias turcas podían competir a nivel internacional, ofreciendo narrativas ricas y emocionalmente resonantes. Ahora, hablemos de la mirada. No se trata solo de la forma en que los actores miran a sus personajes o a la cámara, sino de cómo su trabajo nos ha invitado a nosotros, los espectadores, a mirar de una manera diferente. A mirar las historias turcas con otros ojos, a apreciar la riqueza cultural que transmiten, a reconocer el talento que hay detrás de cada producción. También creo que ha cambiado la forma en que muchos vemos las relaciones románticas. No se trata de cuentos de hadas perfectos, sino de amores que se enfrentan a obstáculos, que requieren sacrificio, que se construyen con esfuerzo y que, a pesar de todo, pueden ser increíblemente poderosos y transformadores. Nos enseñaron que el amor verdadero no es solo sentir mariposas en el estómago, sino también un compromiso, una lucha y una profunda conexión de almas. El hecho de que sus personajes hayan trascendido las pantallas y se hayan convertido en referentes culturales para millones de personas es un testimonio de su talento y del poder de las historias bien contadas. Neslihan Atagul y Burak Özçivit no solo nos brindaron entretenimiento, nos ofrecieron algo más profundo, inspiración, reflexión y una nueva perspectiva sobre lo que es posible en el amor y en la vida. Su impacto ha sido tan significativo que cuando hablamos de dramas turcos, sus nombres son casi sinónimo de calidad y de emociones intensas. Si reflexionamos sobre la evolución de la industria del entretenimiento, vemos cómo las barreras geográficas se desdibujan cada vez más. Las plataformas de streaming han facilitado que contenido de diferentes países llegue a audiencias globales, y las producciones turcas, con su calidad y sus historias universales, han sabido aprovechar esta oportunidad. Neslihan y Burak, al ser protagonistas de algunos de los dramas más exitosos, se han convertido en embajadores de esta nueva era del entretenimiento global. Han demostrado que el talento no tiene fronteras y que una buena historia puede conectar con personas de culturas y orígenes muy diversos. Creo que la clave de su éxito radica en esa autenticidad que logran transmitir. Sus personajes, aunque viven vidas que para muchos de nosotros podrían parecer de película, están llenos de emociones y dilemas que son universalmente comprensibles. El amor, la pérdida, la ambición, la traición, la lealtad, son temas que nos afectan a todos, sin importar dónde vivamos. Y Neslihan y Burak tienen esa habilidad innata para hacer que esos temas se sientan reales y cercanos. Nos hacen sufrir con ellos, nos hacen reír con ellos, nos hacen soñar con ellos. Y volviendo al título, Me cambió la vida y la mirada, no creo que sea una exageración. Para muchos, ver Karasevda o sus otras colaboraciones fue una experiencia reveladora. Fue un descubrimiento de un nuevo tipo de narración, de un talento excepcional y de la capacidad del arte para tocarnos en lo más hondo. Significó un cambio en la forma en que consumimos entretenimiento, abriéndonos a nuevas culturas y a nuevas formas de contar historias. Y en un nivel más personal, quizás nos hizo reflexionar sobre nuestras propias vidas, nuestras relaciones, nuestros sueños y la forma en que afrontamos los desafíos. Nos recordó la importancia de la pasión, la resiliencia y la capacidad de amar incondicionalmente, incluso en los momentos más oscuros. Para concluir, quiero recapitular un poco. Hemos explorado cómo Neslihan Atagul y Burak Özçivit, a través de su talento y su química en pantalla, no solo nos han brindado historias cautivadoras, sino que han logrado un impacto mucho más profundo. Su trabajo en series como Karasevda no solo las convirtió en fenómenos globales, sino que también abrió nuevas perspectivas para el público, demostrando la riqueza y la calidad de las producciones turcas.
Hemos visto cómo sus personajes complejos y humanos nos han permitido conectar a un nivel emocional, inspirándonos y haciéndonos reflexionar sobre nuestras propias vidas y relaciones. La mirada ha cambiado porque hemos aprendido a apreciar un nuevo tipo de narrativa y a ver la fuerza, la resiliencia y el poder transformador del amor. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje de descubrimiento y reflexión. Ha sido un placer desgranar este tema con ustedes. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Sintieron también ese impacto? ¿Sus vidas o su mirada cambiaron después de ver a Neslihan y Burak en acción? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me fascina leerlos y debatir con ustedes. Su opinión es muy valiosa para mí y para toda la comunidad de nuestro canal. Y si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado interesante, entretenido o informativo, por favor, regálenme un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y con todos aquellos que crean que puedan disfrutarlo. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Únanse a nuestra familia y ayúdennos a seguir creciendo y creando contenido que les encante. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.